Manipulaciones políticas de la doctora Clara Inés Chávez. La doctora conversará con el exministro, el doctor Alfonso López Caballero. En el perfil de la doctora Clara Inés Chávez tenemos que es abogada especialista en relaciones internacionales y estrategias políticas con 15 años de trayectoria diplomática, destacada por la comunicación asertiva, pensamiento estratégico y su amplia habilidad de negociación. Es creadora y organizadora de la actividad cultural internacional, promoción del patrimonio cultural congolés al servicio del desarrollo sostenible. Consultora externa en el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Creadora y organizadora de la Semana Cultural Colombiana Descubriendo Colombia. Consultora externa para el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Varias distinciones tiene la doctora Clara Inés Chávez. En su hoja académica tenemos abogada de la Universidad Santo Tomás, tiene formación diplomática en el curso diplomático para funcionarios de carrera en la Academia Diplomática de San Carlos, una especialización en gerencia de negocios internacionales de la Universidad de Externado de Colombia, una maestría en el análisis económico y problema político de las relaciones internacionales, abogada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, experta universitaria en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, una especialización en derechos fundamentales de la Unión Europea en España, maestría de Derecho Comunitario en la Unión Europea. Por otra parte, tenemos al doctor Alfonso López Caballero, que es miembro del Partido Liberal y ha sido ministro del Interior y Agricultura, además embajador en las embajadas de Francia y el Reino Unido. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown. También hizo una maestría de Administración en Francia. Realizó estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Colombia. Durante sus primeros años de vida profesional, el doctor López Caballero se dedicó al sector financiero y luego comenzó su vida política como concejal de Bogotá. En 1986 fue elegido representante de la Cámara por Cundinamarca y senador 4 años después. Durante el gobierno liberal de Ernesto Samper, ejerció como embajador en Canadá y brevemente como ministro del Interior en 1998. En las elecciones presidenciales de 2002 se enfrentó políticamente con su padre, ya que prefirió apoyar al disidente liberal y exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe. El 1 de junio de 2016, el presidente Juan Manuel Santos lo nombró embajador plenipotenciario ante la Federación Rusa, presentando credenciales el 9 de noviembre ante el presidente Vladimir Putin, el cual fue confirmado por el presidente Iván Duque. En el marco de las protestas en Colombia en 2021, el gobierno ruso citó al doctor López a dar explicaciones por comentarios del gobierno colombiano. Luego, a continuación, con la presentación del libro. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, acompañarnos, y muchísimas gracias al doctor Alfonso López Caballero por aceptar mi invitación a conversar sobre el libro de crónicas y juegos y maquinaciones políticas que está a la venta aquí, pero vamos a hablar sobre un tema de actualidad que es el análisis de un nuevo orden internacional, obviamente relacionado con la actual política exterior del nuevo gobierno en Colombia. Doctor López, ¿qué tal si comenzamos a hablar del nuevo orden internacional? Un gusto estar aquí con Clara. Un gusto estar aquí con Clara Inés y mi agradecimiento al Fondo de Cultura Económica por organizar este evento. ¿Qué está pasando en el mundo? Ahora se habla de lo que llaman decoupling en inglés, que fundamentalmente es el fin de la globalización en cierta manera. Cuando cayó el muro de Berlín y se acabó la Unión Soviética, un señor que se llamaba Francis Fukuyama escribió un ensayo que se volvió famosísimo, El fin de la historia. Y por
el fin de la historia él quería decir que se iban a acabar todas las tensiones y diferencias mundiales y que todo evolucionaba en la misma dirección, que de ahí para adelante el resto del mundo iban a ser democracias representativas y economías de mercado. Y en realidad eso tomó un impulso muy grande hasta hace unos 3 o 4 años, cuando la situación empezó a evolucionar. Lo cierto es que a partir de ese momento empezaron, el mundo empezó a integrarse. Los países europeos, que antes tenían unas fronteras muy rígidas con sus monedas y sus legislaciones distintas, el idioma, todo, cruzar una frontera y ir de un país a otro era un cambio radical. Ahora la Unión Europea es un solo país y uno se pasea libremente por todo el espacio europeo y la moneda es solamente una. Y el mundo empezó a integrarse, se hicieron los tratados de libre comercio, el mundo se incorporó a la Organización Mundial del Comercio, incluso la misma Rusia, cuando se acaba la Unión Soviética, se incorpora a la Organización Mundial del Comercio, y se generaron otra serie de entidades supranacionales, y eso empezó a cambiar. Primero, los ingleses se salieron del mercado de la Comunidad Europea con el Brexit. Después, en los Estados Unidos, que eran los adalides de la integración mundial, llegó Trump y dijo que había que salvar los trabajos americanos que se estaban yendo a países donde la mano de obra era más barata, Make America Great Again, America First, etc. Empezó a cuestionar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, el NAFTA, y abrió una brecha por ahí. Luego, más adelante, con la pandemia, los países empezaron a pensar en primer término en sus intereses particulares, en defenderse, en que no se podían exportar vacunas a otros países hasta que no se hubiera suministrado suficiente vacuna para y ahora, finalmente, con la guerra de Ucrania, el mundo se transformó. Nos encontramos en el Fondo de Cultura Económica, escuchando al doctor López sobre el proyecto del libro que presenta ante la opinión pública sobre el nuevo segundo orden mundial. Ustedes podrán ver, acá es una exclusiva del Agrión, desde la avenida 115, calle 108A, en el ámbito cultural, ¿no? El Agrión Mixta regresa al ámbito cultural con una exposición pero muy buena del doctor López y algunos académicos y diplomáticos que han llegado a escuchar este interesante libro dentro de un contexto mundial. Henry Gómez Nieto se despide, arquitecto de profesión, y seguimos en la dirección del Agrión.